Hoy te quiero hablar de uno de los motivos que afectan más negativa o positivamente a la salud, y son los pensamientos y las emociones negativas. Antes te quiero contar una cita sobre una psicoterapeuta familiar de los años 60-70, que luego estuvo colaborando más adelante con Tony Robbins, ayudando a muchas familias y parejas que tenían problemas. Y ella dice que la psicoterapia es el arte de encontrar al ángel de la esperanza en medio del terror, la desesperación y la locura. Y nos cuenta un relato en su libro sobre violencia de género de la mitología griega, donde se explica por qué Dios creó a los terapeutas. Es la historia de Pandora, tal como la narra Virginia Hamilton. Pandora, por lo visto, era una mujer creada en los cielos. Zeus, el creador, la envolvió en una túnica de inocencia y le entregó una caja que guardaba una sorpresa. Antes de que abandonara los cielos, Apolo le dijo: Pandora, nunca jamás abras esta caja. Pero Pandora tenía un problema, y es que era muy curiosa. El único problema era que debía averiguar qué había dentro de la caja. Un día estaba sola, Pandora decidió que bajaría la caja y la sacudiría solo para escuchar cómo sonaba. Pero cuando trató de levantarla, la caja resbaló de sus manos. Hubo una gran confusión de ruidos, rugidos, alaridos, aullidos y gritos. Por un momento, la habitación quedó a oscuras. Entonces comenzaron a salir cosas horribles de la caja, cosas aladas y cosas que resbalaban, que reptaban, se escurrían y trepaban, trayendo consigo un cieno de desesperanza lúgubre y gris. Plagas de pena y dolor. Había desdicha sujetando su rezumante cabeza. La envidia se apoderó de Pandora y trató de arrancarle los cabellos. La pobreza se arrastró famélica por el suelo. Pandora trató de cerrar la caja, pero ya era demasiado tarde. Todas esas cosas horribles vociferaban por la casa y salían a la calle, a la ciudad, al mundo entero. Solo quedó una pequeña cosilla temblando en el suelo. Pandora pudo ver un gran corazón que latía en su pecho. «Debo irme», le dijo la cosa mientras se levantaba débilmente sobre sus pies torcidos. «¿Pero quién eres?», le preguntó Pandora. La cosa esbozó una sonrisa y desplegó sus alas de colores brillantes. «Soy Esperanza», respondió. «Si no me apresuro, los humanos tendrán muy pocas razones para vivir». Y con un gran salto de esperanza abandonó la habitación, salió de la casa y se lanzó al mundo. Pandora vio cómo Esperanza corría tras las cosas horribles del mundo, cómo Esperanza, cuando estuvo entre ellas, cómo las criaturas permanecieron menos seguras de sí mismas. Así fue como el hambre y la pobreza, la desesperación y la fealdad llenaron y llegaron al mundo de los humanos. Epimeteo tuvo que vivir para siempre con Pandora, quien había dejado escapar todos los tormentos de la vida. Bueno, no es tan terrible, pensó Pandora. Todavía está esperanza. Y un poco Dios creó a los terapeutas para que fuesen como la esperanza, destinados a perseguir los horrores del mundo humano. ¿Y a qué se enfrentan los terapeutas?, te preguntarás. Pues sí, nos enfrentamos a esas cosas, pero normalmente somos gente con vocación. Y entonces sí que es verdad que nos podemos enfrentar a cosas muy feas,
Pero hay una cosa que no es tan rara y a la cual nos enfrentamos todos, vayamos o no a terapia, haya bien o haya mal, ¿no? Y es que son crisis vitales, como por ejemplo los duelos. Y aquí es donde empieza el vídeo. O sea, yo de lo que quiero hablar aquí es que cuando la gente se separa, lo que hace es que si no se quiere separar o tiene digamos, una dependencia emocional de algún tipo, lo pasan mal. Y lo pasan mal porque quieren a aquello que no ha funcionado o fue muy bonito y de repente dejó de ser bonito y se volvió muy feo, ¿no? Pero luego hay gente que echa de menos a la persona. De hecho, pues lo típico, se van de marcha, hacen desastres, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Van con gente que no les cae bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y luego cuando vuelven a casa y se quedan solos, tienen terror por estar solos, ¿no? O solas. Y entonces le vienen los recuerdos a la mente de esas personas a la que echan de menos, ¿no? Porque tienen anclajes, tienen asociaciones en plan, pues ese contacto epidérmico con las sábanas, con la piel de la otra persona, su cara, su belleza, su voz, su compañía, su comprensión, pues echan de menos todo lo que les gustaba de esa persona y entonces sufren más, ¿sí? Cuando, según como lo decía Richard Bandler, lo que habría que hacer sería pensar en todo lo que no te gusta de esa persona, ¿no? Pero aun haciéndolo así, echan de menos todo lo que les gustaba de esa persona y entonces sufren más, ¿sí? Cuando, según como lo decía Richard Bandler, lo que habría que hacer sería pensar en todo lo que no te gusta de esa persona, ¿no? Pero aun haciéndolo así, porque claro, si piensas en lo que te gusta, lo echas de menos, no lo vas a tener, entonces vas a sufrir. Si piensas en lo que no te gusta, entonces vas a pensar que esa persona no te conviene y que estás mejor de lo que podías estar porque estás solo y estás emprendiendo tu nueva vida y si se fue porque no tenía que estar y eso te abre la puerta para encontrar a la persona adecuada, vale, de acuerdo, eso lo sabemos todos, esa es la teoría, pero luego la práctica es que esos pensamientos siguen viniendo y siguen viniendo y siguen viniendo un día y siguen viniendo otro día y siguen viniendo una semana y un mes y un año. Y hay gente que le dura y hace y sigue haciendo tonterías, se está débil y al estar débil los pensamientos atacan, ¿no? Es cuando tienes a tu mente en tu contra, ¿no? Entonces, de lo que yo quiero hablar en este vídeo es qué hacer para no sufrir tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar PNL tenía 20 y pico de años y me separé de una chica, yo era dependiente emocional y empecé a hacer todos los ejercicios de la PNL y más o menos al cabo de un mes pues había lo había pasado mal, pero me lo había pasado bien porque había estado haciendo ejercicios de PNL y a lo mejor de 24 horas que tenía al día, a lo mejor solamente una hora lo había pasado mal, ¿no? Entonces se hacía un promedio de 23 horas por un año o por un mes, pues claro, son muchas horas que más o menos había estado bien, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, o sea, cuando te viene el pensamiento, digamos, negativo, por ejemplo, te acuerdas de su cara, luego de lo que te dijo, de lo que le dijiste tú, de lo que podías haber hecho, de lo que no podías haber hecho, etcétera. Y ese es el pensamiento, ¿no? Repetitivo. Luego hay otro, todas las experiencias que has tenido con esa persona van apareciendo aleatoriamente en tu mente y tú no tienes el control. El problema con los pensamientos negativos es que desencadenan emociones negativas, ya sea de rabia, de celos, de odio, de tristeza, y esas emociones y esos pensamientos, digamos que generan unos estados y la gente, si no hace lo que yo estoy diciendo en este momento, que yo lo he hecho y aún así lo he pasado mal,